Hola amigos, les habla Zoraida Chávez Marrero. Soy licenciada en Nutrición y Dietética y creadora de Tu Nutricionista TV. Gracias por ver mis videos. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es sobre el índice glicémico, que ya lo he nombrado varias veces, y es importante que para las personas que controlen el peso corporal, que controlen su azúcar por un problema de diabetes o por hiperlipidemia o simplemente porque quiere tener una vida saludable, es importante que conozcan sobre el índice glicémico. El índice glicémico se comenzó a hablar sobre él en 1980-81 en Canadá, donde el doctor Aitken decidió, dentro de sus investigaciones de alimentación, determinar por qué habían unos alimentos que una vez consumidos subían los niveles de glucosa en sangre y otros los subían más o menos y otros los subían menos. Y así, bueno, fue realizando una cantidad de estudios. Empezó con la fruta, los vegetales o verduras, los cereales, las proteínas, las grasas, y entonces, bueno, comenzó a hacer una clasificación que va hasta el valor número 100. Él tomó como, digamos que como referencia para hacer estos estudios la glucosa, y también el pan blanco lo utilizó como patrón de referencia para compararlos, ¿no? Entonces, él encontró que los alimentos, dentro del grupo de los alimentos, que una vez tú los consumieras, no te subían tanto los niveles de glucosa en sangre. Él encontró que dentro de ese grupo teníamos las verduras, ¿ok? Las verduras como la chayota, como el brócoli, que está, champiñones, aquí tenemos el pimentón, la calabaza, es decir, todas las verduras, vainitas, la selga, espinacas, tomates, lechuga, pepino. Él encontró que al consumir las personas estas verduras subían muy poco el azúcar en sangre. Era más que todo, se absorbía más lentamente y en sangre se mantenía más o menos estable. Igual que en la fruta. Él encontró que habían frutas que, por cierto, muy ricas, subían los niveles en azúcar una vez que tú los consumías. No la subían tanto, como por ejemplo tenía la fresa, la ciruela, los duraznos, la pera, las frutas cítricas. Aquí tenemos la naranja, el limón, el pomelo, la mandarina, las manzanas. Observó que se absorbían más lentamente y el pico de glucosa en sangre era más controlado. Bueno, en cuanto a los cereales, él encontró que cuando consumíamos leguminosa, pan integral, arroz integral, pasta integral, es decir, aquellos alimentos que contenían no refinados, también pasaban a la sangre. Los niveles de glucosa no los alteraba en gran medida, siempre había una constancia. Y por supuesto los asoció con la cantidad de fibra que estos contienen. También estudió la avena, por supuesto, y por su contenido de fibra también los niveles los mantenía más o menos estables. También observó que en las proteínas no subían, no alteraban los niveles de glucosa en sangre. También él los estudió. El huevo, tenemos las carnes rojas, el pescado, el pollo. Lo hizo también para albóndigas. Claro, en el pasar del tiempo se han ido estudiando nuevos alimentos. Él estudió un pequeño grupo y ahora hay un instituto que se encarga del estudio de la composición de carbohidratos de los alimentos y cómo pueden ellos subir los niveles de glucosa en sangre o mantenerlos estables. Bueno, aquí tenemos también el pollo, el jamón, el bistec. Se los paso rapidito para que el video no sea tan largo, ¿no? El atún, aquí está un pescadito a la plancha, los productos lácteos también los estudió, y él observó que los alimentos ricos en proteínas
no subían los niveles, no alteraban en los niveles de glucosa. En los lácteos, digamos que los ubicó en un valor de menos de 40. Al hacer estos estudios, por supuesto, él los ubicó según una puntuación. Todo el que tuviese de 65 hacia arriba eran de alto índice glicémico. Todos los que tenían de 65 para abajo, en medio o bajo índice glicémico, por supuesto. Él recomendaba que consumieran los que tenían de 65 hacia abajo. No de 65 hacia arriba, porque la tendencia era hasta llegar a 100, que era el nivel de glucosa, que sabemos que cuando pasa la sangre hace un pico altísimo. Los lácteos los ubico en menos de 40, en el valor de menos de 40. Ahí estamos la leche, los yogures, el queso, etc. En cuanto a las grasas y los frutos secos, tampoco alteraban los niveles de glucosa. Y él también los ubicó, por supuesto, en menos de 65. Pero observó que cuando el alimento no era integral, como el caso del arroz blanco, el caso de la miel, del azúcar, dulces, caramelos, galletas, pasta no integral, pasta blanca, chocolates con azúcar, con menos de 70% de cacao. Seguimos con los caramelos, los cereales de caja, las papas fritas, los dulces, o sea, la bollería en general, las pizzas, Él observó que el índice glicémico de ellos podía llegar hasta cercano a los valores de 100. Y por supuesto lo clasifica como unos alimentos no recomendados para las personas que están cuidando su peso, su azúcar o sus niveles de grasa, de colesterol y triglicéridos, por supuesto. Ahora, en esta clasificación que él hizo, que es muy importante y es bueno que ustedes la conozcan, él encontró también que cuando haces combinaciones de alimentos, que tú combinas, por ejemplo, vamos a imaginar un pan integral, lo combinas, que es un carbohidrato, lo combinas con proteína y la absorción de este carbohidrato y por tanto la subida o el punto alto que hace de glucosa en sangre, la subida de glucosa es menor. Quiere decir que cuando tú asocias un carbohidrato, un alimento que es rico en azúcar, lo asocias con una proteína, vas a disminuir la capacidad que tiene ese alimento de subir sus niveles de azúcar en sangre. Entonces mejor, antes que comerte este pan solo, que siempre lo combines, o lo combines con una carne, con pescado, lo combines con huevito. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a buscar aquí con huevito, ya inmediatamente disminuyes el índice glicémico del alimento que estás acompañando con la proteína. Y así vas haciendo. Si vas a consumir, por ejemplo, una pasta, tienes que acompañarlo con un alimento que sea rico en proteínas. Si vas a comer arroz, aunque sea integral, acompáñalo con proteína. Entonces, es muy bueno cuando estemos realizando una alimentación, cuando nos estemos alimentando, es muy importante que sepamos esto. Debemos aprender a combinar los alimentos y de ahí viene de que necesitamos una alimentación sea balanceada, que contenga tanto carbohidratos como proteína, como grasa. Que cuando nosotros consumamos por ejemplo, un almuerzo, tenga vegetales. Aquí tenemos una ensaladita de lechuga con tomate y pepino, por ejemplo. La combinamos con, vamos a poner aquí un pescadito con limón que está aquí. Entonces ya tenemos la proteína, tenemos los vegetales y lo combinamos con, puede ser unas lentejas o puede ser un pan integral
o pues, pasta integral o arroz integral. Recuerden que mientras más integral son tus alimentos, vas a lograr que los niveles de glucosa en sangre se mantengan más estables, constantes, graduados, porque ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros nos comemos un plato de una torta, esa torta, por supuesto, va a pasar rápidamente por su composición, va a pasar rápidamente a la sangre, va a subir los niveles de glucosa en sangre. Al subir esos niveles de glucosa se activa el páncreas. El páncreas es una glandulita que tenemos donde se produce la insulina. Ya todos hemos oído hablar de la insulina. La insulina sale inmediatamente, capta ese volumen de azúcar que le está llegando. La insulina lleva ese azúcar a las células del cuerpo, se ubica en los receptores y hace que permite, es como una llave que permite que ese azúcar pase a la célula. Por supuesto, la célula realiza un proceso que todos queremos, que es producir energía, CO2 y agua, pero es la forma de producir energía. Entonces, si tenemos un nivel muy alto de azúcar en sangre, la insulina, que es la que se encarga de llevar este azúcar a todas partes, va y lleva ese azúcar a los depósitos que deben estar en el músculo, que es alrededor de unos 130, 150 gramos de glucosa en forma de glucógeno en el hígado, y también va hacia el hígado y lo deposita en forma de glucógeno hepático, que es aproximadamente unos 90, 100 gramos, que es el depósito de allí. Son depósitos limitados, pero si tenemos una gran cantidad de azúcar que nosotros consumimos por la cantidad de alimentos que tomamos ese día, ¿qué va a hacer la insulina? Bueno, ella toma ese azúcar, no la va a dejar por allí deambulando, sino que se la lleva al tejido graso, o donde están las células que se llaman adipocitos, y allí ese azúcar se deposita como grasa. Entonces, todos los excesos en la alimentación, si comemos alimentos que sean muy ricos en carbohidratos, todos esos excesos van a ser depositados como grasa, y ahí es donde nosotros empezamos a ver el exceso de peso corporal. Empezamos a aumentar de peso. Ahora bien, la idea de estos alimentos de bajo índice glicémico y que nosotros los consumamos es que ellos van a pasar muy gradualmente, muy lentamente. La insulina va a ver dónde hace falta este azúcar, va a cubrir las necesidades del hígado, que acuérdense que ahí se deposita como glucógeno hepático el azúcar, entonces va a ver las necesidades del hígado, las necesidades del músculo, y si queda alguito puede ser que lo deposite, pero si no hay nada, porque consumimos los alimentos en una forma sana y de índice glicémico bajo, entonces ya no pasa nada y no vamos a engordar. ¿Ok? Entonces la recomendación es productos integrales, frutos secos, leguminosas. Si vamos a comer chocolate, que la mayoría de la gente me hace esa pregunta, que le encanta que sea mayor a un 75% de cacao. Si es menor a un 75% de cacao, va a subir, va a ser de un índice glicémico alto. Vamos a consumir las frutas, principalmente las que les nombré, la manzana, las peras, las cítricas, los frutos rojos, fresas, groselas, que están dentro de estos grupos, arándanos, moras, ese tipo de frutas que son excelentes. Yo por lo menos me encantan los frutos rojos, y las manzanas prácticamente se las pongo a todo. Vamos a comer ensaladas, todos los tipos de ensaladas verdes son excelentes. Tenemos que tener cuidado también con las cervezas, o algunos otros tipos de bebidas que luego les hablaré sobre ellas. Y muchísimos alimentos que sean a base de proteínas, porque los vamos a combinar con los alimentos ricos en carbohidratos, lo que yo les decía. Entonces, cuando nosotros queremos que un alimento disminuya su índice glicémico, simplemente o lo acompañamos con proteína. Por ejemplo, en el caso de una manzana o de un cambur, vamos a pensar en una banana, un cambur, lo acompañamos con un yogur para que disminuya su índice glicémico.
Cada vez que nosotros hagamos esto, debemos pensar en la fibra, debemos estar consumiendo fibra. La recomendación son más o menos unos 30 gramos al día, que les voy a hacer un video referente a fibra. La recomendación son 30 gramos aproximadamente. Realmente no se llega, yo creo, ni al consumo de unos 10-15 gramos, no se llega. Pero porque no consumimos alimentos ricos en fibra. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video donde tocamos este tema que es bien importante, como es el índice glicémico. Espero que les sea de mucha utilidad para su alimentación diaria y la alimentación de su familia. Gracias por verlo y nos vemos pronto. Chao.